Bienvenidos a todos, me alegro tanto tenerlos a todos aquí presentes el último día de este webinario. Hoy tenemos una presentación de Agnes Cita sobre dependencia regulatoria en el contexto del reglamentos sobre dispositivos médicos y el GBT con el tema de registro y autorización del mercado. Agnes, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Andrea. Si pueden confirmar, por favor, si está en modo de presentación. La pantalla está en modo de presentación, sí, se ve bien. Sí, ya tenemos en modo de presentación las diapositivas. Buenos días a todos, colegas, amigos. Me alegro tanto poder estar aquí hoy para hacer una breve presentación sobre el concepto de dependencia regulatoria, el proceso regulatorio de dispositivos médicos. No es la primera vez que estamos hablando del tema de confianza en estos mecanismos durante los últimos 4 años de la implementación del documento con directrices de confianza. Sabemos que este tema ha sido popular entre las autoridades regulatorias a nivel mundial. Y vamos a hablar sobre las funciones de autorización de mercado, hablando de las evaluaciones realizadas por las autoridades nacionales para verificar la seguridad y en el desempeño de dispositivos médicos cuya intención es de colocar en el mercado con evaluaciones, revisiones, auditorías, pruebas y evaluaciones de desempeño en el laboratorio. Y esto no solo es de interés para las autoridades regulatorias, sino también es de interés para las iniciativas de armonización regional. Yo asistí a varias reuniones de las partes del grupo de trabajo de armonización, de las reuniones regionales, de los bloques económicos, donde se ha visto una aceptación casi universal del tema de la confianza. Y según las buenas prácticas de la OMS, y aquí tenemos el documento publicado en el 2021. Son las buenas prácticas de la OMS, buenas prácticas regulatorias que apoyan algunos de los conceptos que se han incluido en las prácticas de independencia y confianza. La confianza que incluye la supervisión que se basa en la colaboración internacional que facilita y promueve la convergencia en la promoción de directrices y normas internacionales que resulta en las prácticas de aseguramiento en los productos médicos. Son las prácticas de confianza, pero también es importante a medida que empiece la presentación de aclarar cualquier concepto equivocado que los políticos, los reguladores y el público en general puede tener sobre la confianza. Algunas de los mitos o por ejemplo, la pérdida de soberanía. Las autoridades regulatorias a veces piensan que están perdiendo alguna autoridad con respecto a decisiones sobre las funciones y también están los mitos o las ideas equivocadas que la dependencia tiene que ver con rendir o ceder control y que las decisiones finales siempre quedan con a estas autoridades. Pero también hay otro mito que esta dependencia es para ARN débiles. Hemos visto en días recientes es que muchas de las ARN fuertes practican estos principios de dependencia
y confianza. En la región de la Unión Africana, por ejemplo, cuentan con estas entidades el uso de dispositivos en el programa de auditoría, los programas reguladores de dispositivos médicos, los miembros y que utilizan esto. Por lo tanto, la dependencia en estos medidas de confianza no es una pérdida de control y no es para las ARN más débiles, sino que significa mejorar la eficacia y eficiencia de la reglamentación de productos médicos, que fortalece los sistemas reglamentarios. Y quiero remontarme un poco a lo que significa esta dependencia, porque estamos promoviendo esta dependencia, esta confianza. Permite a las autoridades regulatorias de utilizar hasta el máximo, la máxima eficiencia de los recursos, fortaleciendo las pericias, las capacidades, mejorando la calidad en materia de toma de decisiones regulatorias, reducir la duplicación de esfuerzos y, por último, promover acceso oportuno de productos seguros, eficaces y que han sido productos con aseguramiento de calidad. Son los procesos de reglamentación inteligente. Y por eso tenemos que romper estos mitos relacionados con los conceptos de dependencia en estas medidas de confianza. Y quiero hablar un poco más, y esto se basa en las directrices y de buenas prácticas, en el documento de buenas prácticas de la OMS que aborda todos los productos médicos. Son medicamentos, vacunas, productos sanguíneos, dispositivos médicos, diagnósticos in vitro. También está abordando todas las funciones reglamentarias, como se define en estas evaluaciones comparativas, las herramientas de evaluaciones comparativas que se indican en GBT Plus, la autorización en el mercado, los términos que utilizo de forma sinónima, la vigilancia de mercado, control de mercado, otorgamiento de licencia, procesos de inspección regulatoria, auditoría, pruebas de laboratorio, evaluaciones clínicas. Este es un documento de alto nivel que queda complementado en el segundo paso en un repositorio que demuestra algunos de los modelos de confianza que existen. También ofrezco un enlace aquí donde pueden ver el repositorio y ver algunos de los ejemplos de dependencia y que pueden relacionarse con la situación. El mensaje que les quiero dejar principal es que se puede ap- aplicar la confianza en el ciclo de vida. Hablamos de las funciones asociadas con el ciclo de vida de dispositivos médicos. Creo que también hablamos de esto en mi primera presentación, el día 1 de los webinarios, y se anticipa que cada autoridad regulatoria nacional defina su propia estrategia basado en la evaluación con respecto a la implementación de medidas de confianza y no se aplica una fórmula a todos. Las estrategias que se tienen previsto adoptar o que ya se han establecido tiene que abordar las necesidades propias, el contexto particular y los elementos que se pueden considerar cuando se considera la adopción de cualquiera de los modelos de dispositivos son los siguientes. Hay que considerar las necesidades de salud pública, prioridades, necesidades, y esto puede variar de un país a otro. Hay que ver las necesidades y este tema, el tema de la dependencia puede ser uno de los enfoques que apoya la implementación para abordar necesidades y prioridades en cada país mediante la intervención también del Ministerio de Salud y también hay que evaluar el nivel de los recursos. Diferentes autoridades cuentan con
diferentes capacidades en cuanto a los recursos. Pueden ser recursos humanos, financieros, y la expectativa es que las autoridades reglamentarias nacionales tienen que realizar evaluaciones críticas para ver cuál es el nivel de recursos disponibles. ¿Puedo beneficiarme, por ejemplo, de otra autoridad regulatoria para una función específica y así puedo centrar mis recursos limitados a algunas funciones particulares? Y también las pericias, con mis múltiples interacciones con las autoridades regulatorias, sobre todo en el tema de dispositivos médicos, siempre hay preocupación si hay suficientes pericias entre las autoridades regulatorias nacionales y sobre todo las autoridades regulatorias nacionales que tienen, eh, son profesionales en el campo farmacéutico, en reglamento de productos farmacéuticos, y ahora están introduciendo reglamentos que rigen los dispositivos médicos. Esta es una oportunidad que las autoridades regulatorias nacionales verifiquen y revisen a ver qué es lo que tienen, cuáles son las pericias específicas que carecemos, que podemos mejorar o fortalecer en cuanto al desempeño y seguridad de los dispositivos médicos. Podría beneficiarse al solicitar una evaluación o apoyo de otra institución a través de las evaluaciones de resultados de precalificados de la OMS, de regulación y precalificación. Y luego el de fuente, tipo y fuente de productos evaluados. Como hay 4 categorías de dispositivos médicos, uno puede considerar, bueno, debería confiar en los resultados de evaluaciones para todas categorías de dispositivos médicos o debería adoptar un modelo de confianza para revisar resultados de programas específicos. En la próxima diapositiva voy a hablar del proceso de registro con las autoridades nacionales y la OMS, donde intercambian todo el contenido relacionado con regulación y precalificación. La OMS ya ha evaluado algunos de los diagnósticos. Será necesario repetir evaluaciones de los productos que han sido evaluados por la OMS, que es una institución de confianza. También oportunidades en materia de confianza, y hay fuertes iniciativas regionales de armonización y aún en las comunidades económicas regionales tenemos que mirar y ver si hay oportunidades para fortalecer estas medidas de confianza como miembros de una comunidad económica regional en donde el país participa, o también pueden considerar si hay países en la región que han avanzado en algunas de las funciones de las autoridades regulatorias nacionales, solicitando información sobre resultados de las ARN más maduras. Una de las cosas también que quería mencionar cuando hablamos de los mitos y cómo romper mitos es el tema de la armonización, convergencia de estas medidas de confianza. Son 3 conceptos interrelacionados. La armonización es cuando se desarrollan normas. La convergencia es cuando se implementan o se introducen las normas desarrolladas, y la confianza es la fase de implementación, donde ya se implementan los requisitos, y los requisitos no están alineados con otras autoridades regulatorias maduras, o no están alineadas con los requisitos internacionalmente armonizados. Es imposible implementar el concepto de confianza. Por eso es importante hay que buscar oportunidades con respecto a la confianza y asegurar que hay una convergencia al máximo nivel posible con las autoridades regulatorias basadas
en los requisitos internacionales de armonización. En esta diapositiva quiero demostrar algunos de los principales conceptos de confianza. Aquí vemos la implementación de procesos normalizados, decisiones que se basan en sus propias auditorías, procesos de revisión, pruebas, pero como mencioné en la diapositiva anterior, frecuentemente las autoridades regulatorias nacionales cuentan con recursos limitados y que en este modelo las autoridades regulatorias nacionales tener que llevar a cabo todas estas responsabilidades es una enorme carga. Y en base a los riesgos, las evaluaciones de riesgos deberían considerar la adopción de modelos de confianza que les pueda ayudar para abordar el tema de la capacidad y también el tema de los recursos limitados, que puede ser un desafío con muchas de las autoridades. Y ahora pasamos al centro de la diapositiva, donde las autoridades regulatorias deciden colaborar con otras autoridades de confianza para facilitar sus esfuerzos regulatorios. Y aquí tengo dos modelos. Primero tenemos el intercambio de tareas, donde se juntan dos, tres países, se juntan según la capacidad o las capacidades disponibles, capacidades compartidas, también compartir las recomendaciones finales que a su vez se comparten entre todos los países que participan en cuanto a las prácticas regulatorias. Si se trata de autorización de mercado, que voy a hablar en más detalle, si tiene que ver con la autorización de mercado, la expectativa es que se realizarán una evaluación conjunta, realizan auditorías in situ juntos, evaluaciones de desempeño con laboratorios específicos que realizan las evaluaciones de desempeño con los productos, acumulan y consolidan todos los resultados de evaluación para la toma de decisiones de autorización de mercado. Después hay otra alternativa, que son actividades conjuntas donde los países se identifican para realizar evaluaciones en el resto del país, y esto se basa en la madurez, nivel de madurez de la autoridad regulatoria, y también esto tiene que ya demostrarse, comprobarse. Un país tiene que demostrar la capacidad de evaluación para y capacidad de realizar esta evaluación técnica antes de que los demás países puedan designarlos para realizar estas actividades conjuntas. Una vez que se haya realizado la evaluación, esto se comparte con los demás países para autorizar la toma de decisiones de mercado. El país B y C puede que decidan realizar una evaluación mínima o de tomar las recomendaciones finales del país A y utilizar esta para la toma de decisión final de autorización del mercado. Después está el concepto del reconocimiento. Al adoptar el concepto de reconocimiento, las autoridades regulatorias nacionales con reconocimiento mutuo aceptan la decisión final tomada por otra autoridad regulatoria nacional. Esta práctica es bastante común, en donde algunos países puede que no cuenten con la capacidad de evaluar alguna tecnología específica que se necesita en una emergencia de salud pública. Este es un ejemplo de una diapositiva que refleja el modelo que puede ser considerado por las autoridades regulatorias nacionales para generar mayor eficiencia y eficacia en las tomas de decisiones regulatorias. No voy a revisar todos estos principios, pero también podemos recordarnos de los principios. Estos son los principios que nos orientan. Si no se consideran estos principios, es muy difícil ser eficaz utilizando el concepto de la confianza regulatoria. Quiero también hablar un poco sobre las similitudes de un producto.
cuando se realiza cualquier modelo de confianza regulatoria, es importante siempre seguir con el mismo producto. Si no, no nos beneficiamos de los resultados de evaluación compartida con las autoridades regulatorias nacionales o por instituciones de confianza. La expectativa es que cuando el solicitante presenta la solicitud en cualquier modelo de confianza, hay que asegurar que la información que se presenta sea igual a la información que fue presentada a otro país en donde se pensaba fortalecer la confianza regulatoria con respecto al desempeño, el sitio de fabricante, será lo mismo, los mismos datos, datos sobre seguridad y desempeño. La documentación técnica tiene que ser igual para poder beneficiarse. Si no, estamos comparando dos productos diferentes, que sería algo equivocado con respecto y afectará la decisión final tomada. Y con el fabricante desempeña un papel esencial. Tiene que contar con la misma documentación, con diferentes ARN, cuando están solicitando autorización con los países que participan en los modelos de confianza regulatoria. Hay excepciones cuando se aplican, y sobre todo en la autorización de mercado. Hay excepciones con respecto a información específica a un país particular, debido a lo mejor diferentes zonas climáticas. Diferentes países a lo mejor solicitan diferentes estudios de estabilidad que refleje sus prioridades particulares. También el etiquetado local. Cada país puede que tenga un etiquetado diferente. Todo esto tiene que ser considerado por el solicitante, pero cualquier otra información técnica tiene que ser igual. El tema también de aprobación del post-aprobación tiene que ser cualquier cambio en el proceso posterior a la aprobación tiene que ser mantenerse igual. Y en el caso de la OMS, en el producto codificado, la información de la OMS sea igual que la información que recibió la Autoridad Nacional Regulatoria. Y durante el ciclo de vida de ese producto autorizado en el modelo de confianza. También compartí con ustedes y comparto en esta diapositiva recursos, información sobre el concepto de confianza regulatoria. También puse el enlace sobre el repositorio. También estoy compartiendo el enlace del documento de buenas prácticas y también un módulo sobre confianza con un contenido muy interesante y es corto. Y yo les recomiendo que abran este enlace para revisar este módulo de aprendizaje y con información sobre la dependencia y la confianza. Estos son los recursos que hemos ofrecido para que tengan una mejor idea y entendimiento del concepto de confianza regulatoria. Y aquí, esta diapositiva es para demostrar algunas posibles barreras en materia de confianza y también posibles factores habilitantes. Tiene que haber un rastreo entre uno y las demás ARN. El tema de la convergencia y armonización, ya hablamos de esto, los requisitos tienen que ser lo más similar posible para poder beneficiarse del mecanismo de confianza. Estamos promoviendo la armonización con los requisitos y también fomentando la participación de las partes interesadas para poder implementar el concepto de la confianza. Quiero remontarme un poco al concepto de GBT Plus y dispositivos médicos para demostrar lo crítico que es y la de importancia crítica de confianza en el marco regulatorio de la OMS. Hay 6 subindicadores que hacen
énfasis, están pidiendo evidencia sobre la implementación de confianza. Hay dos subindicadores en el sistema regulatorio. RS 03.04, RS 09.01. Tenemos el control post comercialización, uno de inspección, otro sobre pruebas. Así que para darles un ejemplo de los dos subindicadores en los sistemas regulatorios, tenemos RS 03.04 que exige que los reguladores demuestren si hay políticas documentadas, procedimientos, mecanismos que incluyen criterios escritos establecidos para el reconocimiento y confianza en independencia en otras autoridades regulatorias. Quiero también destacar los casos en donde las autoridades regulatorias son autosuficientes, pueden realizar todas las funciones regulatorias de manera eficiente por su cuenta. Pero esto tiene que ser demostrado durante el proceso de evaluación. Cuando se hacen evaluaciones de dispositivos médicos y GBT Plus, esto es, sería interesante si se están realizando todas las funciones relacionadas con la reglamentación de dispositivos médicos e identificadores y si hay dispositivos, requisitos, las capacidades necesarias para realizar esto. Si no, la ARN debería estar implementando en una de las 7 funciones el concepto de dependencia y esto aparece en cualquiera de las 7 funciones. Y luego RS 09.01 es un subindicador que exige que la ARN demuestre si está participando en cualquiera de las redes a nivel regional e internacional de convergencia. Si no hay armonización, no hay convergencia. Es difícil de ejercer plenamente este concepto de dependencia en estos mecanismos de confianza. Por eso esto es tan importante, es uno de los subindicadores que uno no se puede calificar como no aplicable. Tiene que haber algún nivel de participación en la red internacional. Quería enfatizar eso, que este concepto enfatiza firmemente en GBT Plus y dispositivos médicos. Voy a hablar brevemente, me quedan unos minutos para terminar mi presentación, pero quiero hablarles ahora y mostrarles la parte práctica de uno de los modelos de confianza que realiza la OMS, que es el procedimiento de registro colaborativo de la OMS eh, dis- para métodos de diagnóstico in vitro. Y entonces ya existe un equipo que se ha establecido, pero que no ha iniciado todavía, pero en todo caso, eh, 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 uh, nosotros en un futuro podremos darles información sobre el alcance de los dispositivos médicos y cuando podremos empezar con el CRP para los dispositivos médicos. En este momento existe, como ya he dicho, para los procedimientos in vitro. Entonces, hay 4 principios importantes. Uno de ellos es la participación voluntaria. No obligamos a nadie a que participe en el modelo de confianza. Eh, eh, ya he hablado de que los productos tienen que ser iguales y que, o sea, la solicitud tiene que ser igual para las autoridades nacionales como para el proceso completo. También la confidencialidad es algo muy importante de la información que se comparte. El nivel de confidencialidad tiene que ser muy alto. Y también la línea de tiempo, el calendario y los objetivos para
que se tome la decisión por parte de la autoridad regulatoria nacional y para que haya interacciones entre la OMS con la autoridad y que haya un intercambio con el solicitante. Y nosotros compartimos los siguientes informes, la revisión del dossier, del producto, la inspección del sitio y la evaluación del desempeño. Es algo muy sencillo como lo que aparece aquí. La OMS entonces recibe el interés de la autoridad de participar, entonces se firma un acuerdo. En términos de la confidencialidad, esto es muy importante. Y una vez que se ha firmado este acuerdo, se verifica para ver si el solicitante ha cumplido con la fecha límite de la solicitud y luego la OMS comparte la información con los puntos focales que tienen que también a su vez firmar acuerdos para mantener la confidencialidad del informe, o sea que esos puntos focales tienen que comprometerse a que no van a compartir esos informes con nadie más y luego se comparten dichos informes con la esperanza de que la decisión se tomará en 9 días, en 90, perdón, 90 días hábiles y luego la autoridad debe contactar a la OMS porque estos son productos precalificados y entonces hay una interacción y también es necesario formar capacidad para las autoridades nacionales y su personal y también nos aseguramos de que los puntos focales puedan, con su revisión abreviada, emitir una decisión dentro del lapso de 90 días hábiles. Aquí rápidamente quiero mostrarles que en términos del flujo y de los pasos a seguir para la implementación de CRP para dispositivos in vitro. Aquí vemos acuerdo de participar, luego se seleccionan los puntos focales, etcétera. Y entonces aquí tenemos los 41 países que están participando para los dispositivos diagnósticos o productos diagnósticos in vitro de CRP con la OMS. El nivel de implementación varía, pero he visto países que han avanzado en términos de las destrezas y pericia y su confianza para abordar lo que se les presente y se les solicite gracias a la colaboración e interacción con las autoridades nacionales. Hay dos de las eh, ARNs, El Salvador y Honduras. Felicitaciones a estas autoridades eh, regulatorias nacionales que están trabajando para este CRP-IBD y pronto vamos a tener un par de productos para implementar y quiero también solicitarles a los reguladores que se unan a este procedimiento tan importante. Quiero compartir esta diapositiva con distintos recursos donde pueden obtener más información sobre cómo se apoya la implementación de CRP para los productos de diagnóstico in vitro. Y aquí para finalizar, quiero mostrarles el progreso y los logros. En el 2019 teníamos únicamente 5 y 5 eran parte del proyecto piloto que se hizo para este procedimiento. Pero hemos crecido entonces, luego en 2020 donde ya las cifras han crecido hasta 31 en el 23. En el 24 hubo menos países que participaron porque hubo cambios en el registro. Nosotros nos estábamos enfocando en que los países se unieran, pero no el registro del producto, que es lo más importante para nosotros. Queremos asegurarnos
de que el producto se registre. En cuanto a la región, podemos ver que Afro es el líder en términos de participación, es un 91%, 37 acuerdos. También hubo participación moderada en Seattle y en AMBRO y en EMBRO. Ahora, en términos del número del... Y estos son datos de 2025, o sea, entre enero y junio. Y acá tenemos los principales son para malaria y VIH que están dominando los registros, y este año también somos optimistas porque vamos a tener muchos más registros. Si miramos el 2024, el total de registros fue muy bueno en comparación con los años anteriores. A junio del 2025 ya teníamos 25 registros totales, y comparemos esto con 33 totales para 2024 y con las cifras mucho menores de años anteriores. eh, para indicarles algunas de las intervenciones que hemos hecho en la OMS. Uno es un taller de fabricantes. Esto es muy importante porque muchas veces hay falta de claridad en cuanto a la línea de tiempo para presentar solicitudes, etcétera. También tenemos reuniones anuales de CRP y de los participantes de SRP, y también hemos hecho demostraciones de algunas de las herramientas y las intervenciones para asegurarnos de que CRP siga funcionando bien. Luego hicimos talleres regionales y también capacitaciones individuales para las autoridades eh, reglamentarias nacionales sobre prácticas de confianza para ayudar a las autoridades y darles también pautas y directrices, así como procedimientos, especialmente para las que están participando en CRP. Y entonces también hemos desarrollado distintas herramientas para ayudarles a las autoridades nacionales para la revisión de sus requisitos nacionales a través de pautas y procedimientos, recomendaciones de qué vía se puede utilizar para que, dependiendo del caso. Y también hemos desarrollado el EPQS, que es una plataforma dedicada para facilitar que se intercambie información y se comparte información. Y es un sistema centralizado. eh, eh, Me parece que esta es mi última diapositiva, y entonces muchas gracias a todos. Y si tienen preguntas, estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Agnes. Una presentación con mucha información descrita muy claramente. Ahora pasan brevemente al español. Agnes, hay 4 preguntas en la sección de preguntas. Primero, Rume Cabrera, la pregunta está en inglés, la puedes leer. En GBT más dispositivos médicos hay la definición de productos médicos falsificados. eh, y la pregunta es si hay otras definiciones específicas o se necesita otra definición específica para los dispositivos médicos falsificados. Veo que Anita está escribiendo y no sé si ella está respondiendo a esta pregunta, o sea que no sé si ella quiere responder. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, podríamos utilizar la misma definición para los dispositivos médicos, así como también para productos médicos.
Entonces es un dispositivo médico que representa inapropiadamente su composición y se puede utilizar la misma definición y lo estoy colocando también en el chat o en el Q&A. Gracias, Anita. La siguiente pregunta que alguien escribió en el chat es de Ana María. Voy a traducirla. Dice, sí, para el caso de liberación del lote, la agencia lo realiza enteramente documentario y debido a ello es capaz de realizarlo dentro de los tiempos y con pocos recursos. ¿Es necesario aplicar además Reliance a esta actividad? ¿Puedes repetir la pregunta una vez más? Sí. Ella pregunta con respecto al hecho de que la agencia hace la liberación a través de documentación y por lo tanto puede cumplir dentro de los tiempos y con recursos mínimos. Pero en esta condición, ¿es todavía necesario aplicar el reliance o la confiabilidad, la confianza a esta actividad? Gracias, muchas gracias, Ana María, por su pregunta interesante. Yo, al escucharte, Alfonso, pienso que ya se ha respondido a la pregunta porque si, por ejemplo, hay capacidad y quiero echar marcha atrás a una de las diapositivas donde expliqué en la estrategia que tienen que utilizar las autoridades al determinar qué proceso o qué función tienen en qué proceso o qué función tienen que utilizar Reliance. Si es en un batch release, eh, y entonces tienen que evaluar de manera adecuada la seguridad y el desempeño de ese lote en particular. Y en ese caso no tiene que utilizar el reliance o la confianza, pero tal vez pueda haber otras actividades dentro de la función específica donde sí hay que utilizar la confianza o el reliance. O sea, no es que una talla sirva para todos. Es importante recomendarles que ustedes evalúen y ver si tengo que utilizar el recurso así o asá, dependiendo del contexto. Espero que esto haya respondido a la pregunta de Ana. Y Ana, si necesitas más aclaración, por favor, escríbela. La siguiente pregunta es de Edna Karime Díaz. Dice, con respecto a los indicadores, uno de ellos se relaciona con la capacidad del laboratorio y cómo se evalúa este indicador, dado que muchos países no cuentan con laboratorios o en otros países hay laboratorios de ensayo, pero no realizan pruebas a todos los dispositivos. Gracias. Esta es muy buena pregunta, francamente. Y no sé qué indicadores menciona, pero entiendo la inquietud. Y quiero referirme también al marco regulatorio global, que fue lo que yo presenté el primer día. Hice énfasis específicamente en el hecho, y creo que eso también lo mencionó Anita en una de nuestras presentaciones, que estamos desincentivando las pruebas de dispositivos médicos o de dispositivos in vitro para diagnóstico, o a menos que haya justificación para hacer pruebas de estos productos. En primer lugar, con base en mi experiencia previa y en mi experiencia total, nunca he visto ninguna autoridad nacional que pueda hacer pruebas de todos los dispositivos médicos. O sea que esto no es práctico. La responsabilidad de confirmar la seguridad de estos dispositivos
está con el fabricante del producto. El fabricante tiene que demostrar la seguridad y el desempeño del producto con base en la información que le están presentando a la autoridad nacional. O sea que esto es muy importante tener en cuenta, pero también entiendo que hay algunos casos donde se requieren pruebas. Por ejemplo, hay países que han identificado ah, productos diagnósticos que necesitan verificación. Entonces hay un requisito donde se exige que se prueben varios lotes, un cierto número de lotes antes de que se distribuyan a las instalaciones médicas. Si este es el requisito, tiene que haber una capacidad dentro del país o dentro de la autoridad, los laboratorios de referencia que normalmente están bajo los ministerios de salud. Tiene que haber un nivel, entonces, repito, de capacidad para hacer pruebas de los productos, pero quiero repetir una vez más que no es posible hacer pruebas en todos los dispositivos médicos y por eso es muy importante y quiero repetirlo y enfatizarlo, que la confianza, el reliance es muy importante porque no es posible hacer pruebas en todos los dispositivos en todos los países. Gracias. De hecho, es una pregunta muy interesante. Yo también me lo preguntaba, entonces muchas gracias por haber hecho la pregunta. La siguiente pregunta, y gracias Ana María Chura. Esta siguiente pregunta es a las autoridades. eh, si están haciendo informe o que hacen informes, ¿cómo pueden los organismos regionales, cómo pueden tener acceso esos organismos regionales a los informes? Es una pregunta muy interesante. Gracias, Ana María, por la pregunta. O sea, la pregunta es, todos las listas de autoridades tienen que tener informes y cómo se pone esto a disposición de otros organismos regionales. Entonces, quiero utilizar para responder a la pregunta eh, lo siguiente. En el lado de las medicinas hay un procedimiento de registro y hay un procedimiento específico allí que permite que la OMS colabore con las autoridades regulatorias nacionales y que facilite los intercambios con dichas autoridades. Son informes que se comparten con la OMS dentro de parámetros muy estrictos. Para dispositivos médicos, queremos extender el alcance el año entrante para que incluya un procedimiento colaborativo con las autoridades nacionales, eh, regulatorias nacionales. Eh, la información no está disponible al público, es información confidencial. El fabricante consiente a que se comparta la información, pero no la ponemos en las plataformas públicas, sino que las utilizamos en una plataforma interna confidencial para que se puedan compartir los resultados con las autoridades regulatorias nacionales. La lista de la WLA y la OMS, estos son los que tienen la autoridad eh, de mirar estos informes y entonces estará este procedimiento listo para dispositivos médicos el año entrante también. Gracias por su pregunta. Bueno, la siguiente es una pregunta anónima. Habla de los productos precalificados, los DMD y B. Y la pregunta es si se hace una prueba de precalificación utilizando laboratorios acreditados. Muchas gracias. Tal vez, Anita, podrías tú hablar sobre esto, pero sí, en efecto, hay laboratorios que se han identificado. No estoy
segura de usar, de que se utilice el término acreditación, pero estos laboratorios han sido aprobados o identificados por la OMS para que realicen una evaluación para eh, la precualificación. Sí, pero no utilizamos el término acreditación. Pero Anita, si tú quieres agregar algo también, por favor. Sí, es muy buena pregunta. Ah, entonces, como usted tiene que solicitar aceptación y hay un proceso de precalificación y entonces así obtendrá esa precalificación de su laboratorio. Repito, no damos acreditación y es para ciertos patógenos nomás, no es un listado genérico, digamos, es para ciertos, para ciertas pruebas de antígenos para hepatitis C, o porque mucho tiene que ver con que con tener muestras específicas para poder realizar las pruebas que se necesiten. Entonces es específico, no general. También tengo hasta las 5 horas aquí de Ginebra. Entonces, por favor, si me das guía de tiempo. Sí, sí, claro. eh, Tenemos cuatro preguntas adicionales. Estas preguntas las podemos dejar y responder y luego, si queda tiempo, al final. Sí, excelente. Muchas gracias. Gracias a todos por sus excelentes preguntas. Y si no tenemos tiempo de responder durante la sesión, con muchísimo gusto podemos hablar de estas preguntas después y tener correspondencia específicamente. Bueno, podríamos utilizar estos últimos minutos para repasar algún indicador. Bien, Alfonso, ¿me confirma si puedes ver acá el instrumento, el GBT? Bien, creo que para este momento ya los reguladores pueden o son capaces de navegar y accesar las distintas funciones del GBT más dispositivos médicos, como lo dijo Andrea cuando estaba haciendo la demostración de GBT. Y ya tenemos acá la autorización de mercado, está en azul y tenemos las otras en gris que no han sido abiertas todavía, pero vamos a entrar aquí a el 02 registro y autorización de mercado que tiene las siglas MA y hemos hablado ya un poco cuando estaba haciendo la presentación de RS y Andrea estaba haciendo otras presentaciones y Anita estaba hablando de IA, pero hoy quiero que nos concentremos en el MA, que es autorización de mercado. Este indicador específicamente habla de la existencia de procedimientos que se han establecido por parte de la autoridad para las autorizaciones de mercado y estas funciones. Voy a abrir entonces el 401, un indicador de madurez nivel 1 y vamos a ver cómo procedemos. Yo los insto a ustedes a que en su sitio abran también el documento para que puedan ir trabajando conmigo simultáneamente al ir repasando estos subindicadores. Como hemos presentado antes con mis colegas, tenemos la primera parte que es el insumo, donde la autoridad regulatoria debe ingresar la información, eh, y es muy importante.
que las hojas de información o plantillas de información em, se sigan acá en esta parte inferior donde tiene el alcance, limitaciones, y en este caso estamos mirando limitaciones y comentarios. Si no es aplicable, se excluye. Y entonces no es aplicable, es requerido, pero es importante para el sistema. Si miramos el alcance, medicinas, vacunas, dispositivos, o sea que este se aplica. En este caso, acá tenemos los IDP. Hay que revisar el documento, los documentos, y es necesario incluir ciertas cosas que ustedes ya saben. Y entonces miremos el subindicador específicamente. Este subindicador requiere que haya procedimientos, procedimientos documentados, puede que haya más de uno, y las herramientas que se desarrollan para ser utilizadas en la evaluación de las distintas partes del registro o de aplicación de mercado, las solicitudes de aplicación de mercado. Y esto es, el lenguaje es más amplio porque no se refiere exclusivamente a dispositivos médicos, entonces hay que evaluar distintas partes de la solicitud y evaluar los requisitos y el proceso específico de los dispositivos médicos. Y esto es específicamente o se desarrolla específicamente para dispositivos médicos. Eh, Sí, yo ya entiendo lo que el subindicador exige o he leído el título, entonces puedo ir aquí a la descripción, en la parte de abajo, o a la evidencia que hay que revisar. Si miramos la evidencia para revisar, hay por lo menos 5 pruebas o evidencias que es necesario incluir y que esperamos que la autoridad dé su retroalimentación. La primera, entonces, la primera evidencia, prueba que se revisa es los procedimientos documentados y herramientas, incluyendo SOP, que se desarrollaron y utilizaron en la evaluación de las distintas partes del registro de las solicitudes de mercado y los instrumentos y dispositivos. O sea, esto es así. Es importante indicar si existe esto. El procedimiento ya tiene que estar establecido con el entendimiento que los requisitos y los riesgos de las autoridades regulatorias nacionales, siguiendo o con certificación ISO 9001. ISO 9001 significa que esperamos que cuenten con procedimientos plenamente documentados, funciones, procesos que incluyen procesos relacionados con la autorización de mercado. La esperanza es que haya procedimientos que se refieran a cómo o a la gestión de aplicaciones que reciben en la organización de autorización de mercado u otros temas afines. Y tenemos que indicar si está disponible. Y si no está disponible, hay que señalar que no cuenta con esto y desarrollar el, y con las normas estándar hay que identificar el nombre de las normas y procedimientos estándar, documentar esto y incluir el número según los documentos tienen que ser, tienen que contar con la trazabilidad correspondiente de procedimiento normal y el historial del mismo. Y si, por ejemplo, hay alguna herramienta electrónica disponible. Con respecto a la evidencia, están pidiendo también herramientas disponibles. Si hay cualquier herramienta electrónica que los solicitantes pueden utilizar con las solicitudes, se espera poder ver y conocer esta herramienta en funcionamiento. Si es una planilla Excel, generalmente
en estas herramientas, aunque se mencionen en los procedimientos estándar, también queremos ver instrucciones. Si cualquiera que haya sido transferido de un lugar a otro, a su sección, a su unidad, deberían poder navegar esta herramienta. Es importante establecer el número de las instrucciones, de los procedimientos estándar. Todo esto tiene que ser demostrado. Después hay otra prueba que se requiere aquí. Los procedimientos estándar para las solicitudes y la revisión, la toma de decisiones de lo presentado. Esto me recuerda cuando yo era reguladora, que antes a veces perdíamos el archivo o las muestras, o cuál era la muestra que correspondía a cuál de los archivos. Y cuando se recibían estos documentos solicitando la autorización de mercado, tiene que haber una forma organizada en que estas solicitudes se reciben. Si es en línea, entonces esperemos contar con procedimientos estándar que indican y que puedan comprobar que se recibió en línea. También el nombre del encargado que recibió el documento. Queremos procedimientos estándar que describan cómo se recibieron los documentos y también aquí es donde uno puede remontarse a decir, bueno, al solicitante, esta solicitud es solo parcial, tiene que rellenar esta información con respecto a la evaluación. También tenemos que asegurar que haya tamizaje, que haya una revisión detallada y si la presentación se presenta a, a esta persona encargada u otra autoridad para su toma de decisiones. Todo esto se requiere. Pero si no está ahí, quiere decir que hay que pasar al encargado y decir que el procedimiento estándar de autorización de mercado no está disponible y hay que crear entonces un procedimiento estándar para abordar ese proceso. Luego también está la evidencia de comprobante de uso de estos procedimientos estándar. Hay que verificar con respecto a hitos la emisión de decisiones finales y creo que aquí entonces requiere para demostrar que hay un registro, hay constancia asociado al proceso. El comité técnico así puede identificar cuántos productos fueron aprobados por el comité técnico. La decisión tiene que estar disponible para que los evaluadores puedan revisar el contenido. Y más importante, tiene que ver con el mantenimiento de los registros y documentación de tal información. Y luego el otro tema tiene que ver con documentos que abordan el alcance de las evaluaciones. Y quiero compartir uno de los documentos que hemos desarrollado con el procedimiento de registro colaborativo. Procesos que pueden ser caminos que se apliquen. Puede haber un procedimiento estándar que se refiere a las solicitudes sobre proceso estándar o si no, otro procedimiento sobre procesos no rutinarios. Cuando no hay disponibles, no hay dispositivos médicos disponibles y no tenemos una solicitud para el registro, ¿cómo se permite la introducción del producto en el mercado? Estos escenarios, hay muchos países que están recibiendo donaciones, muchos países que cuentan con estos mecanismos de confianza y confiabilidad, procesos que quieren revisar. Así que productos que están en el borde, documentos, directrices, procedimientos estándar que abordan el alcance de los procesos de evaluación para algunos tipos específicos de autorización de mercado. Y luego
documentos que abordan el registro y de productos acumulados. Como reguladora, en mi experiencia, teníamos muchos productos acumulados, solicitudes acumuladas desde hace 6 meses o un año, directrices que abordan estos documentos, esta acumulación de documentos. Esto también tiene que documentarse. En síntesis, este es uno de los subindicadores que quería destacar, quería conversar con ustedes para que puedan ver el nivel de evaluaciones y de requisitos que se pueden solicitar para demostrar que uno está realizando de manera correcta y eficiente los procesos específicos y procesos críticos tales como la autorización de mercado. Voy a detenerme aquí porque veo que ya se me está acabando el tiempo. Ahora le ofrezco la palabra a Andrea. Para empezar este camino del proceso de evaluación comparativa, necesitamos recibir la solicitud y los pasos finales y plazos involucrados en este camino. Una vez que se haya recibido solicitudes de países específicos para empezar a ir adelante con las evaluaciones comparativas, podemos compartir con el programa de fortalecimiento de entidades regulatorias, el webinario que ofrece el introducción, y también desarrollamos y creamos un punto para compartir, un SharePoint, para facilitar los procesos de las evaluaciones comparativas con un repositorio de toda la información, los archivos de datos para la autoevaluación comparativa y todos los demás mecanismos que se necesitan a subir y organizar. También podemos compartir alguna información con datos específicos sobre cómo realizar una autoevaluación comparativa para llenar brechas, identificar cómo el documento figura dentro del plan de desarrollo institucional, y luego, después de incorporar las funciones regulatorias, ahí puede presentar la última versión. Sí, pido disculpas, Andrea. Estaba conversando con mis colegas sobre esta diapositiva, muy interesante. ¿Sería posible copiar este enlace en el chat para que todos los que están asistiendo tengan copia? Sí, lo voy a hacer. Pero esto se puede hacer posteriormente. Bueno, muy bien, no se preocupe. Y luego, una vez que se verifiquen el archivo de evaluación comparativa, podemos identificar otros aspectos clave que requieran apoyo adicional en el proceso de implementación y priorizar algunos aspectos. Y por último, podemos programar una evaluación comparativa formal. Esto ya lo vieron antes, es un resumen de la hoja de ruta que mencionamos antes, para finalizar, por ejemplo, la autoevaluación comparativa, la evaluación comparativa formal y cómo los podemos apoyar en el fortalecimiento de capacidades, identifica cuáles deberían ser priorizadas y cómo llevar a cabo las medidas necesarias para implementar esto. Y si les interesa en tener más apoyo de la red CIP, que es la coalición de partes interesadas, como les mencioné antes, es un grupo de aliados
que apoyan el fortalecimiento de los sistemas en los países, ustedes tendrían que hacer su propia autoevaluación comparativa para tener la lista de IDPs donde pueden, allí ya con esto listo, pueden ingresar a la red de CIP para obtener apoyo financiero y de otro tipo para esta implementación. Y una vez que compartamos esto con la red, pues, se podrá seguir una serie de objetivos en los cuales la red de CIP les ayudará. Y se desarrolló todo esto para este webinar. Aquí tenemos los distintos folders donde ustedes pueden ingresar y hay una plantilla que les explica cómo solicitar el ingreso para entrar a la red CIP y también aquí hay un consentimiento para compartir los resultados de la autoevaluación comparativa con la red de CIP y entonces ah, se producirá un informe de autoevaluación comparativa y por eso necesitamos su autorización porque vamos a compartir información específica de país que se compartirá con la red y esto no lo podemos hacer a menos que tengamos la autorización del país. Y ahora, en términos de los siguientes pasos, inicialmente tendríamos que recibir una solicitud formal para una evaluación comparativa. Luego se finaliza y se presenta esta evaluación a todas las funciones regulatorias. Se solicita la participación en la red SIP y luego se verifica esa autoevaluación y luego se hace una evaluación comparativa formal. Y este es todos los pasos.